¿Sabías que el 70% de las empresas contratan a gente a través de su red de contactos? ¿Te gustaría acceder a esas ofertas ocultas? ¿Quieres conocer cómo mejorar tu red de contactos? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre la importancia de establecer una buena red de contactos vamos a abordar a lo largo del programa de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa Cómo construir una buena red de contactos. Y bueno, como ya es habitual en nuestro programa, nos gusta introducirnos en la materia pues con tres claves, tres pinceladas que entendemos que son importantes a la hora de abordar el tema de hoy. La primera sería la de tener una estrategia. Como casi todo en la vida, pues si lo haces las cosas al azar, tendrás resultados al azar. Si tú tienes una planificación y una estrategia, es mucho más probable que llegues allí donde tú quieres llegar. Tenemos un tiempo, una atención y una energía que es limitada. Si tú la diversificas, pues tendrás resultados diversificados, ¿no? Entonces es importante poner foco, saber quiénes son tus potenciales clientes, qué objetivos tienes y en base a eso empezar a establecer una red de contactos que sea la adecuada. En segundo lugar, también hablaría de generar relaciones win-win, es decir, una de las cosas que te encuentras muy a menudo en estas reuniones de networking que tanto se llevan ahora es que todos están hablando de sí mismos y casi nadie escucha al otro. Todos quieren generar negocio, pero tampoco están pensando en cómo contribuir en el negocio de los otros. No hay ninguna relación que funcione a medio o largo plazo si no es una relación win-win, es decir, ambos tenemos que ganar. Entonces, una manera de establecer unas relaciones sanas y potentes con otras personas es estar escuchando con atención y hacerte esta preguntita: ¿cómo le puedo ayudar yo a generar más negocio a la otra persona y cómo juntos podemos generar más negocio? Yo creo que si vamos con ese enfoque de hacer negocios a ambas personas, es mucho más probable que podamos encontrar un punto de acuerdo y que esta relación tenga algún sentido. En tercer lugar, hablaría de tener un elevator pitch, esa definición de ascensor, es decir, saber explicar qué problemas solucionas, qué ganancias van a obtener y qué te diferencia del resto de gente. Y eso hacerlo de una manera muy sintética. Estamos muy masificados de información, de gente que nos llegan pues, explicándonos qué es lo que hace y realmente la atención, como decía antes, es limitada y vamos a tener unos escasos segundos en la que nos lo jugamos, ¿no? Si tú eres capaz de hacer un impacto en la otra persona, levantarle un interés que quiera conocer más de ti, entonces ahí de alguna manera tienes pues muchas más papeletas de que esa persona se interese en ti y o tus servicios o productos. Para eso, recordar estos tres puntos que son importantísimos, luego probablemente a lo largo del programa se irán tratando, ¿no? Pero es el pain, es el dolor, la necesidad que estamos solucionando de los demás. Otra es el gain, la ganancia, qué ganancias van a obtener con nuestros servicios o nuestros productos. Y por último está el claim, es decir, yo le llamo el reclamo, qué es lo que nos diferencia, qué es lo que aportamos diferente. Y una buena manera para responder a este punto es terminar una de estas dos frases: soy el primero que, puntos suspensivos, las de completar, o soy el único que. Y ya sabes, tienes que completar una de esas dos frases para que de alguna manera perciba el otro un valor diferencial en ti. A modo de síntesis de estas tres primeras claves, os hablaría de tener una estrategia, la segunda, generar relaciones win-win y por último, tener claro tu elevator pitch, una manera de impactar de manera potente y rápida en las otras personas. Estoy convencido que de esto y de muchísimo más nos puede aportar la invitada que tenemos hoy. Es una amiga ya del programa, ya es la tercera vez, si no me equivoco, que está con nosotros y si es así es por algo, ¿no? Es porque en las ocasiones anteriores que ha estado con nosotros sus aportaciones han sido de gran valor y de hecho en las redes sociales y en concreto en YouTube el programa con más seguimiento es uno de ellos, ¿vale? Y como son temas de cómo mejorar profesionalmente, cómo encontrar empleo, cómo mejorar red de contactos, son temas que yo creo que a todos en mayor o menor medida nos interesan.
Ella es Isabel Iglesias. Muy buenas, Isabel. Hola, ¿qué tal, Fabián? Encantada de estar de nuevo con vosotros. Y sí, efectivamente es la tercera vez ya. Aquí entre amigos ya. Casi, sí. Y bueno, para la gente que aún no conozca a Isabel Iglesias, tiene un blog que os recomendamos muchísimo, que es Descubriendo Talento, que tiene un seguimiento pues brutal. Es uno de los blogs en el que está relacionado con el ámbito profesional y redes sociales que más seguimiento tiene aquí en España. Ella es licenciada en Derecho, se especializó en el área del trabajo, también máster en Recursos Humanos, PNL, patrones con cambio con DBM, coaching ejecutivo. Bueno, su formación nos faltaría programa. Y además ha montado su propia consultora, Talentia, en la que están especializados en sus dos pasiones, tema de recursos humanos y redes sociales. Y ahí es el punto innovador que creo que bueno, hay pocas empresas que estén orientadas así, ¿cierto? Sí, efectivamente. Bueno, pues cuando nos planteamos crear la empresa, ya que hay otro socio y también estoy yo, los dos compartíamos, digamos, las mismas aficiones por llamarlo de alguna manera, a nuestro trabajo, claro. Y es que los dos venimos del área de recursos humanos y los dos también tenemos blogs, somos bloggers. Y bueno, nos gustan muchísimo las redes sociales y la verdad es que para mí descubrir las redes sociales supuso un giro bastante importante en mi visión de la gestión de personas. Entonces, cuando nos planteamos, bueno, queremos crear algo que sea nuestro y bueno, lo vimos claro. Tuvimos claro que lo que queríamos era crear una empresa con ese enfoque de la gestión de personas muy relacionado con las redes sociales. Muy bien, Isabel, hoy vamos a hablar sobre el tema de la red de contactos. Y claro, antes de empezar a entrar en materia sobre cómo mejorar nuestra red de contactos, la primera pregunta que yo te haría, Isabel, sería el para qué sirve el tener una buena red de contactos, ¿cómo nos puede ayudar? Pues una buena red de contactos nos puede ayudar para varias cuestiones. Si estás, por ejemplo, en búsqueda activa de empleo, te va a permitir poder acceder a una serie de ofertas. Normalmente, cuando hablamos de empleo, ya hay algún estudio, sobre todo uno que lanzó hace algún tiempo ADECO, donde habla de que el mercado oculto de las ofertas de empleo, aproximadamente 8 de cada 10 ofertas no se publican en ningún medio, es decir, solo se cubren a través de contactos o de referencias. Entonces, el hecho de que puedas tener una red de contactos amplia y además muy bien construida, te va a permitir poder acceder a ese tipo de ofertas de empleo que de otra manera sería casi imposible, porque como he comentado antes y según este estudio de ADECO, esas ofertas permanecen completamente ocultas, se mueven dentro, bueno, pues de las referencias que podamos tener o de alguien que en un momento dado nos dice, oye, me he enterado que en mi empresa están buscando este perfil, y entonces es así como esas vacantes se cubren. Eso por un lado, y luego por otro lado la red de contactos, si por ejemplo tienes una empresa, lo que te va a permitir es, primero, poder llegar a más clientes, que más gente conozca tus productos, tus servicios o simplemente quién eres, qué haces, qué vendes. Con lo cual la red de contactos, pues como puedes ver, digamos que sirve para cualquier persona en realidad, tanto si estás trabajando como si lo que estás es buscando activamente un puesto de trabajo. De alguna manera, Isabel, me encuentro con gente que dice, bueno, eso es el enchufe de toda la vida. Yo veo un matiz que creo que es lógico, es decir, cuando tú has de hacer una contratación, cuando tú has de contratar un servicio, es lógico que te guíes con personas que conoces, claro, que te generan al final un punto clave aquí es la confianza, ¿no? Claro. Personas que te generan confianza. La cuestión que me vendría ahora a la cabeza es, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces acumulamos un montón de tarjetas, empezamos en cada reunión, te van entregando tarjetas, pero al final son tarjetas que acaban en un cajón y quedan allí perdidas. ¿Qué podemos hacer para que esas tarjetas tengan una utilidad y se conviertan en una red de contactos que realmente sea valiosa y que entremos en su círculo de confianza? Lo importante aquí es que incluso previamente a poder tener la tarjeta, yo cuando he hablado de cómo construir una red de contactos, unas pautas que le suelo decir a la gente es, primero, márcate una estrategia, que incluso tú también lo has comentado al principio del programa. Es importantísimo que a la hora de crear nuestra propia red de contactos tengamos nuestra propia estrategia. ¿Qué entendemos por estrategia? Pues simplemente que antes de lanzarnos a ir a
25.000 eventos y empezar a conocer gente y, como tú dices, empezar a acumular tarjetas en un cajón, antes de eso es importantísimo que decidamos qué tipo de personas quieres tener tú en tu red de contactos, porque a lo mejor no te interesa tener a todo el mundo. No se trata de acumular contactos como quien colecciona cromos, porque luego esos contactos te pueden resultar útil y tú les puedes resultar útil a ellos. Aquí, como tú también has comentado, hay una relación ganar-ganar. Está bien que tengas a alguien importante o a alguien que te pueda resultar útil en un momento dado en tu red de contactos, y tú también, en un momento dado, también necesitas tener algo de valor que le pueda resultar útil a esa otra persona, porque si no, pues posiblemente ese contacto se terminará perdiendo, porque de lo que es, incluso cuando estamos hablando de establecer contactos, es muy importante primero dar antes de pedir. Entonces, importantísimo tener una estrategia, decidir qué tipo de personas quiero tener dentro de mi red de contactos, decidir a qué tipo de eventos voy a asistir, porque tampoco tenemos tanto tiempo como para poder dedicarlo a ir a múltiples eventos, y luego, una vez que tengamos esas tarjetas, de lo que se trata es de mantener vivo el contacto. ¿Cómo mantenemos vivo el contacto? Pues algo tan sencillo como mandar un correo electrónico. Por ejemplo, a mí me pasa que doy una charla en algún sitio, viene alguien después de la charla, me pide la tarjeta, mantenemos una pequeña conversación y a lo mejor al cabo de varios días recibo un contacto simplemente donde la persona me dice: oye, muchas gracias por la información, me ha resultado muy útil, espero que podamos seguir en contacto, ¿tienes algún inconveniente? ¿Te puedo seguir escribiendo? ¿Me puedes ayudar con tal cosa? Es decir, que haya un contacto, porque si te guardas la tarjeta, pasan meses y pasados esos meses le mandas un correo a esa persona, con toda probabilidad esa persona no se va a acordar de ti. Ahora, si al cabo de los días, como a mí me ha pasado, alguien me ha escrito un correo donde me ha dicho lo que sea, pues que le ha gustado mucho mi charla, o incluso que me ha preguntado algo de la charla que no le ha quedado claro, ahí hay muchas más posibilidades de que yo me acuerde de esa persona, aunque luego pase el tiempo, porque al fin y al cabo ya hemos establecido ese contacto. Imagino, Isabel, que antes de establecer qué personas son las adecuadas y a qué eventos quiero ir, tener esa estrategia, tiene que haber un trabajo antes de autoconocimiento, es decir, tengo que saber qué problema soluciono, mi público objetivo, eso se da por hecho que ya es un trabajo previo que se tiene que haber hecho. Sí, entiendo. Aunque por lo general no lo solemos hacer, sino que lo que hacemos es que nos lanzamos a la piscina, por decirlo de alguna manera, acudimos al evento en sí y nos... Luego te preguntan, ¿y a qué te dedicas o qué problema soluciona, qué haces tú? ¿Verdad? Claro, y nos liamos a recoger tarjetas, porque pensamos que cuantas más tarjetas tengamos, más posibilidades de, por ejemplo, de que alguien nos pueda ofrecer un puesto de trabajo. No, una tarjeta no deja de ser una tarjeta, eso no es un contacto, simplemente es una pequeña llave que puede abrir una puerta pequeñita. El que esa llave que tú tienes pueda abrir una puerta más grande depende de ti y de tu capacidad para poder establecer una relación con ese contacto. Pero porque tengas una tarjeta, nadie te va a abrir las puertas, ni te va a ofrecer un puesto de trabajo, ni te va a comprar, ni nada parecido. Hace falta constancia, tener una estrategia y sobre todo tener muy claro tus objetivos. ¿Y qué valor aporto? Claro, y como has comentado tú antes, ¿qué vas a aportarle tú? Porque esto es una relación recíproca. Vale, yo quiero estar en contacto contigo, pero es la otra persona también tendrá sus motivaciones para estar en contacto conmigo. Y si quiere que eso sea así, será porque yo tengo algo que le puede interesar o que yo le puedo resultar útil para lo que sea. Es decir, las dos partes tienen que ganar sí o sí, porque si no, eso no es una red de contactos. Isabel, nos consta que, como en tu consultora Talentia, tus pasiones son los recursos humanos, las personas, de alguna manera, y también las redes sociales. Hay una pregunta que te viene aquí, es decir, ¿qué es mejor, empezar a través de lo online o de lo offline? ¿O combinar ambas? Sí. A mí me gusta combinar los dos medios. De hecho, una gran parte de gente que yo conozco en estos momentos han sido personas que yo he conocido en redes y que con el paso del tiempo se ha creado una relación y bueno, pues han surgido oportunidades para que nos hayamos podido conocer en persona. Entonces, es muy importante tener una estrategia tanto para el offline, como dices tú, o digamos, o la parte más presencial, y luego también para la parte online.
porque la forma en la que nos vamos a manejar en un medio u otro, aunque tiene bastantes similitudes, hay ciertas diferencias. La manera en la que, por ejemplo, le pides establecer un contacto mediante una red como puede ser LinkedIn, que es la red profesional por excelencia, es diferente a si, por ejemplo, lo haces en Twitter o si lo haces en Facebook, y tampoco tiene mucho que ver con la manera en la que te dirigirías a alguien pues para poder establecer un contacto si lo acabas de conocer, por ejemplo, en una charla o en un evento. Llega un momento donde realmente, cuando estás acostumbrado a manejarte en el offline y el online, los límites, las barreras, como decías tú, se llegan a difuminar de tal manera en que lo que ocurre es que incluso se produce como un trasvase de contactos de un medio a otro. O sea, de hecho, yo hay contactos que los conozco, por ejemplo, a través de Twitter me los he llevado a LinkedIn, de LinkedIn algunos me los he llevado a Facebook y luego otros los he conocido. Pero eso mismo también ocurre, pues tienes una persona a la que conoces en persona, y cuando, por ejemplo, mantienes ese primer contacto, algo que yo recomiendo es, oye, búscalo en LinkedIn. Si lo que te apetece es tener una relación más profesional con esa persona, búscalo en LinkedIn, mándale una invitación. Si tiene una cuenta de Twitter, síguele en Twitter, aporta contenido. Y es más fácil realmente, cuando has conocido a esa persona en una charla o en un evento, es más fácil seguir el contacto a través de las redes sociales que, por ejemplo, con correo electrónico. Entiendo también que al final somos personas, ¿no? Y de lo que se trata es generar una relación personal de confianza con los otros. ¿Qué es lo que podemos hacer para entrar en esa checklist? Porque al final muchas veces hablamos de tener diferenciación y especialización. Sí. Es decir, para un problema concreto, que tú aparezcas en esa lista cortita de nombres que le vengan asociados. ¿Qué nos recomendarías para entrar en esa checklist de la mente de las personas? Pues básicamente algo que tú has dicho y que para mí es básico y que tiene mucho que ver con la marca personal, y es la diferenciación. Yo soy de la opinión que absolutamente todos tenemos talento en algo. Lo único que necesitamos es descubrir aquello en lo que somos especiales, o que lo hacemos de una manera diferente o especial a como lo hace el resto de la gente. Lo que ocurre es que esa labor de autoconocimiento suele ser un paso que nos solemos saltar con bastante frecuencia. Lo que queremos es ir directamente a la parte de resultados. El resultado es que yo quiero tu tarjeta para que mañana te pueda mandar un correo y te diga, oye, ¿te puedo mandar mi currículum? Eso no es hacer una red de contactos, eso es cargarte el contacto de entrada, básicamente. Entonces, fundamental, diferenciación. Y también mostrar qué tienes tú no solamente diferente, sino de valor, como decías tú antes. Y para eso, si estás especializado en algo, si tienes una determinada profesión, las redes sociales, por ejemplo, son un altavoz muy importante porque nos permiten tener muchísima visibilidad. De hecho, es más fácil tener visibilidad gracias a las redes sociales que hace 15 años, cuando nuestra red de contactos era mucho más pequeña y limitada, porque se basaba básicamente en referencias. Cuando tú hablabas del típico enchufe y demás, eso era más parecido a las referencias, y en cambio las redes sociales hoy por hoy nos han permitido que nuestra marca personal, nuestro valor como profesional, le podamos dar muchísima más proyección gracias a que las redes nos permiten poder mostrar nuestra imagen a muchísima gente. Tenemos un público enorme y lo único que necesitamos es decir lo que somos capaces de hacer. Para lo bueno y a veces para lo malo, porque también, claro, cuando no tenemos una estrategia puede ser que empecemos a comunicar, porque las redes sociales han democratizado, ¿no? Sí. La posibilidad de dar a conocer aquello que tú haces, aquella forma de ser que tú tienes, ¿no? Y claro, en ocasiones ocurre que lo que hacemos es mandar mensajes. Si yo tengo confusión en mí mismo, lo que lanzo son mensajes confusos. Claro. Tú antes has hablado de la importancia de encontrar nuestro talento. Sí. De hecho, tu empresa se llama Talentia, ¿no? Sí. Es algo que muy a menudo a la gente te das cuenta que le cuesta mucho reconocerse cuáles son sus talentos. ¿Qué nos recomendarías ahí para que una persona sea capaz de encontrar sus talentos? Pues para mí aquí hay varias cuestiones. Primero, aquello en lo que realmente disfrutas haciendo. Porque por lo general, cuando tenemos un talento, algo que suele suceder es que no le prestamos especial atención porque nos suele resultar sencillo, porque es algo que estamos habituados a hacer,
y además porque es algo con lo que disfrutamos. Entonces no llegamos a reconocerlo como un talento. De hecho, yo creo que la mayor parte de la gente, cuando descubre o llega a reconocer ese talento o esa habilidad especial que tienen, es porque la gente de su alrededor se lo ha dicho tantas veces que al final uno termina parándose y pensando, a ver si va a ser verdad que yo tengo, claro, que yo tengo una habilidad especial, porque claro, es algo que para nosotros es lo normal, lo habitual, y en cambio para los demás lo ven como algo extraordinario. Incluso mucha gente a lo mejor te podría llegar a decir, yo sería incapaz de hacer esto que haces tú. Eso de alguna manera nos está diciendo que eso es nuestro talento, que nosotros tenemos una capacidad o una habilidad diferente que el resto no tiene. Tampoco es que, por lo general, cuando hablamos de talento, lo que casi todo el mundo se le viene a la cabeza son personas pues como Leonardo da Vinci o Einstein. Lo que pasa que, claro, fueron personas especialmente talentosas y que de esas hay una cada no sé cuántos años. Entonces es bastante complicado, y si nos fijamos o tenemos esa imagen de talento, es muy difícil que lleguemos a pensar que tenemos talento. Sin embargo, tener talento no es ni más ni menos que hacer algo diferente a como lo hacen los demás y que además tiene un valor especial. Es tan sencillo como eso. Deduzco de tus palabras que una buena manera es encontrar aquellos estados de flow, de fluidez, en los que muchas veces hablamos, ¿no? En eso que se une la pasión y el talento, ¿no? Sí. Y también, imagino que también una buena forma, por lo que comentabas, también puede ser a veces preguntar a las personas de tu alrededor, amigos, compañeros del trabajo y demás, oye, ¿qué es lo que destacarías? ¿Qué crees que se me da bien hacer a mí? Porque, como tú bien dices, en muchas ocasiones aquello que hacemos muy bien, como nos sale de manera fácil, no le damos ese valor. Sí. También me gustaría preguntarte, antes en la intro he hablado sobre la importancia del elevator pitch. ¿Qué podemos hacer para mejorar, para tener un elevator pitch que sea potente, que sea impactante? Bueno, el elevator pitch o el discurso del ascensor, que también se llama, es importante que lo tengamos, sobre todo cuando vamos a un evento presencial, que lo tengamos más o menos establecido. Más que nada porque cuando estás en un evento donde hay muchísima gente, no vas a poder acaparar a esa persona a la que tú tienes especial interés en conocerlo, porque hay 25 personas que también quieren hablar con ello. Entonces, una manera de poder captar su atención, porque con el tema del elevator pitch suele existir la confusión de que a mí un buen elevator pitch me va a permitir vender. No. El elevator pitch lo que te va a permitir es, o sea, el objetivo del elevator pitch básicamente es llamar la atención, ni más ni menos. Llamar la atención para... Una segunda oportunidad. Efectivamente, para que tú puedas dar tu tarjeta o a ti te puedan dar una tarjeta, y luego a partir de ahí tú ya puedes seguir estableciendo el contacto hasta conseguir tu objetivo final. Pero el objetivo del elevator pitch no es ni más ni menos que llamar la atención. Es importante que ese pequeño discursito sea corto. Más o menos se suele decir que no llegue a más de 2 minutos. Que de alguna manera el discurso, esa presentación que hagas sobre ti mismo, tiene que contener una parte emocional importante. Es decir, es fundamental poder conectar con la parte emocional de la otra persona. Algo que suele funcionar muy bien cuando preparas este elevator pitch es hablar sobre ti mismo y sobre, si por ejemplo estás vendiendo un determinado producto o servicio, qué fue lo que te motivó a venderlo o a prepararlo o a decir, oye, quiero dedicarme a esto. Es decir, es importante esa conexión emocional. Evidentemente el lenguaje no verbal también ayuda bastante, porque si no, de hecho en comunicación lo que primero nos llega es lo que se denomina el lenguaje paraverbal, que tiene más que ver con con todo nuestro lenguaje no verbal, y lo último que llega es el mensaje, con lo cual si tampoco estamos muy seguros de cómo es nuestro lenguaje no verbal, porque por ejemplo no lo hemos ensayado delante de un espejo, nos podemos encontrar con que el contenido de nuestro mensaje sea fantástico y maravilloso y espantemos a la otra persona por nuestro lenguaje no verbal. Deduzco que ahí es muy importante también el transmitir pasión, ¿no? Sí. Transmitir una emoción potente, bien sea como creer, como se dice, más que vender, es evangelizar. Sí. Crees tan firmemente en aquello que estás haciendo
que traspasa todos los filtros inconscientes de la otra persona, porque bueno, estás convencido y como yo digo, estás conectado con el mensaje. Me encanta lo que estás diciendo, porque has dicho, claro, al final se trata de generar una emoción, la memoria es emocional, y si tú lo conectas con qué te ha llevado a hacer eso, me ha venido a la mente el Círculo de Oro de Simon Sinek, que dice que normalmente las empresas y las personas lo explicamos de manera al revés, explicamos qué hacemos en primer lugar, luego igual cómo lo hacemos, y en algunos casos y raramente explican el por qué hacen lo que hacen. Y él explica que es justo al revés lo que hay que hacer, que las empresas potentes, los personajes que han cambiado la historia, lo que han hecho ha sido justo al revés, han empezado siempre explicando el por qué hago lo que hago. Con esa clave yo creo que es una clave muy importante para unirla al tema del elevator pitch. De hecho, yo aconsejo empezar el elevator pitch con el por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué decido hacer esto? Es decir, empezar, porque la manera de mantener la atención de la otra persona es que haya una conexión emocional. Como nos pongamos delante y le empecemos a contar, mire, pues es que yo tengo una empresa de tal, y empecemos a vender nuestro producto, nuestra empresa, la persona va a desconectar y además no le va a interesar nada lo que le estamos contando. Isabel, al final hemos hablado de establecer relaciones de confianza, relaciones de calidad. ¿Qué más podemos hacer para que esas relaciones se vayan estableciendo con el tiempo, se vayan de alguna manera generando un arraigo mayor? Importante que haya un seguimiento. No se trata de única y exclusivamente, como comentaba antes, oye, voy a mandar un correo y me olvido del tema. No, que haya un seguimiento. Y ese seguimiento lo puedes hacer pues desde manteniendo ese contacto a través de las redes sociales o incluso también pues manteniendo una cierta conversación, por decirlo de alguna manera, a través de un correo electrónico. O sea, es importante que, por decirlo así, que la persona vea que tú tienes un interés sincero en que esa relación o que ese contacto sea algo más que bueno, que te vean como una oportunidad pues para que, por ejemplo, le compres un producto o que le puedas dar un puesto de trabajo, sino que realmente haya un interés verdadero en que esa persona forme parte de tu red de contactos y que tú formes parte de su red de contactos. Y para eso es importantísimo, como he dicho al principio, dar antes de pedir. Estaba viniéndome a la cabeza conforme hablabas que una de las cosas que a veces me sale como de manera natural o otras veces pues puede ser por lo que tú dices, ¿no? De seguir alimentando esas relaciones, cada vez que veas algo que le pueda ayudar a esa persona, cada vez que puede ser un post, puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser un programa como el nuestro, recomendárselo para generarle valor de alguna manera. Fíjate, me gustaría comentarte una anécdota que me pasó hace unos meses con una persona que tengo en mi red de contactos. Esta persona, que nos conocimos a través de LinkedIn, esta persona vive en otra ciudad española. Bueno, ella seguía mi blog y teníamos cierto contacto a nivel profesional. Hace unos meses me dijo que se había quedado sin trabajo. En ningún momento me pidió trabajo ni me pidió ayuda en ese sentido, simplemente me informó, mira, mi situación profesional ha cambiado por este motivo, ya está. Al cabo del tiempo yo tenía un contacto en la misma ciudad donde vivía esta persona y sin decirle nada a ella, yo me puse en contacto con esta otra persona, le mandé su perfil y le dije, conozco a esta persona, me gusta su perfil, creo que puede ser una buena profesional, tenlo en cuenta para futuras oportunidades profesionales. Esta persona le llamó, se pusieron en contacto, se conocieron y están viendo la posibilidad de que puedan surgir oportunidades. Pero ella en ningún momento me pidió nada, fue algo que yo hice porque yo quise hacerlo. Muy bueno, Isabel. De hecho, me venía uno de los mejores consejos que me han dado a mí, que decía, mira, oye, es mejor pedir consejo a las personas que pedirle favores. Sí. Porque cuando le pides favor, como que le estás imponiendo, y si no te lo hace, si te lo haces como una obligación, y si no te lo hace, como que queda mal. Entonces, como una imposición. En cambio, cuando tú le pides consejo, le estás dando valor a la otra persona, y si él te puede y quiere ayudarte, tendrá esa vía y le apetecerá más hacerlo. Si no, pues, oye, no tiene ninguna obligación de hacerlo. Para ir concluyendo, Isabel, me tiraría horas escuchándote porque, te lo digo sinceramente, aportas muchísimo valor con todas estas consejos que nos estás dando. Me gustaría que nos recomendaras algún blog, además del tuyo, que es Descubriendo Talento, que me consta que tiene un seguimiento bárbaro. Algún blog, libros, para aquellas personas que quieran profundizar un poquito más.
¿Dónde podrían indagar? Relacionado con temas de networking. Bueno, la verdad es que ahora mismo hay varios blogs, sobre todo relacionados con temas de recursos humanos, donde tocan mucho, aunque sea de una forma tangencial, el tema de la red de contactos. Un blog que a mí me parece que es muy relevante, por ejemplo, es el de Eva Collado Durán, que también es una profesional de recursos humanos, y ella habla mucho también de redes sociales. Y habla pues también de los mecanismos que se generan, los contactos con las personas, qué puedes ofrecer tú, de qué manera puedes aportar valor. Entonces, a mí me parece un blog bastante interesante. También desde aquí añadiría también pues aquellos que aportan dentro de la marca personal, como puede ser Cristina Mulero, que la tuvimos pues la semana anterior aquí en el programa, y también Andrés Pérez Ortega, que me parece que son dos personas que aportan muchísimo. Sí, en temas de marca personal yo también recomiendo a Guillén Recolons. Pues Guillén Recolons es para mí es un referente en temas de marca personal también ahora mismo en España. Tomamos nota y lo seguiremos. Isabel, darte las gracias, decirte que es un verdadero placer, y seguro que si tú quieres repetiremos. Repetiremos, Fabián, seguro. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues a modo de síntesis, muchas veces decimos que nos gusta quedarnos con 3 tweets a modo de titulares, ¿no? Y diríamos, pues, bueno, que la mayoría, muchas ofertas ocultas, si no tenemos una buena red de contactos, nos las vamos a perder. Así que tenemos que generar, facilitar esa red de contactos para que entremos en esas oportunidades de negocio. Luego me quedaría también con el elevator pitch, de darle ese toque emocional, generar emociones y contar sobre todo el por qué haces lo que haces y el para qué haces lo que haces. Y también pues aportar esa pasión cuando estás haciendo ese elevator pitch para que esos filtros inconscientes sean traspasados. Y bueno, también nos gustaría dar las gracias a aquellas personas que hacen posible este programa y también nos acompañan en el Instituto de Actitudes Positivas, como es Monse Juan, nuestra Community Manager, Esther Mondeja, nuestra diseñadora, también pues Esther, Eva, las chicas de Intercomarcal, y también a los creadores de la sintonía del programa, como son Andrés Martínez y también Daniel López. Y también nos gusta todas las semanas dar pues un par de saludos especiales a aquellas personas que son más activas en las redes sociales con nosotros, como es Javier Navarro de Monóvar, que le damos un caluroso saludo desde aquí, que también es paisana, ¿no?, de Isabel, y también a Mariela Lezcano, que nos sigue desde Argentina. Y para cerrar el programa también nos gusta hacerlo con una canción. En este caso le dejamos con Luces de Neón de Lori Meyers. Hasta la semana que viene, amigos.